Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y en Solo Negocios Radio. Más tarde el programa cargado en las diferentes redes sociales de distribución de video y audio. Y bueno, pues el día de hoy le dedicamos a Derecho de Empresa. El día de ayer se presentó por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, una propuesta, todavía no iniciativa formal enterada en el Congreso, en mi conocimiento, de la reducción de jornada laboral, proceso que llevará un sistema de programa piloto durante el 2026, entrando en vigor en mayo del próximo año, y entrando propiamente la reducción de jornada hacia enero de 2027. Así que tendremos un año para ir generando las adaptaciones correspondientes. Comentemos entonces al respecto. Bueno, primero que nada, este es un tema que tiene ya muchos años discutiéndose, ciertamente con énfasis desde agosto de 2023, era un tema ya en la palestra, una iniciativa formal que se presentó, luego algunas otras que se sumaron cambiando los planteamientos, algunas algo irregulares porque la jornada laboral está pactada y está regulada desde la Constitución, y entonces cuando se proponían solo cambios legales en la Ley Federal del Trabajo, pues ahí va a haber una incoherencia respecto a la Constitución. Y entonces, bueno, se llevan a cabo mesas de trabajo, temas de un cierto grado de discusión, mesas de trabajo con el Congreso, análisis de diferentes agentes profesionalizantes, vamos, los organismos, las implicaciones fiscales, de seguridad social, entre otros. Y por supuesto entender que esto también viene de una tendencia global y además de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, no es algo nuevo, es algo que tiene tiempo discutiéndose, que tiene tiempo recomendándose ir trabajando en la implementación y que, bueno, pues ya se va a convertir próximamente en ley. Además, sabemos que con las condiciones políticas entre el Congreso y el Ejecutivo, pues esto se podría aprobar en cuestión de minutos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, realmente sí vemos un trabajo conjunto con la iniciativa privada y el sector laboral que puede llevar a una discusión seria y a una legislación técnicamente bien estructurada dentro de una legislación mal hecha, que es la Ley Federal del Trabajo y el 123 constitucional, en función de la técnica jurídica. Es una legislación que en su momento fue de avanzada y que brinda derechos y que hoy en día se conciben como incluso algunos eslabones de derechos humanos, pero que ciertamente adolece de técnica jurídica. Bueno, dentro de lo que hay, esta modificación al parecer se está trabajando de una manera más funcional. Pero hay repercusiones. Recordemos que una de las críticas que hemos esgrimido aquí en el programa en diferentes momentos es que la Ley Federal del Trabajo es una ley homogénea, aplicable a todos los agentes económicos correspondientes, llámense empresas y llámense trabajadores. Y entonces no contempla las vicisitudes subsectoriales y de mercado que tiene cada tipo de agente económico y región, para los efectos de que se le aplique por igual lo que pasa, por ejemplo, en una zona como que le gusta la Ciudad de México, o Mérida, o Tuxtla Gutiérrez, y otras regiones como Ciudad Juárez, Laredo, o, por supuesto, Nuevo Laredo, y por supuesto Tijuana. Entonces, entendiendo las limitaciones dentro del encuadre legislativo que se tiene, lo cierto es que se está trabajando, al parecer, técnicamente para lograr un buen mecanismo de evolución. El planteamiento en esencia es disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas de manera gradual, logrando el objetivo final al finalizar este sexenio, que es en 2030, y con ello cumplir este objetivo central, como le digo, de tendencia global y de
pues una derivación de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, ya que, bueno, pues una reducción de jornada implica mejoras en salud y en el bienestar de los individuos. El planteamiento formal de la presidenta es que se disminuyan 2 horas anuales a partir de 2027, bajando de las 48 actuales a 46 en 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029 y a 40 en 2030. Y esto va a beneficiar, estiman, según los números, y es que aquí hay vicisitudes propiamente subsectoriales, ellos estiman que va a beneficiar a 13.4 millones de trabajadores. En realidad va a beneficiar, pues no sé, a los 23 millones de trabajadores registrados en el IMSS, ¿no? En la informalidad es otro cuento, porque al final del día en la informalidad, uno, no es absoluta, o sea, no todos operan igual, igual hay subsectores, igual hay operaciones formales y semiformales e informales en conjunto, y también hay posiciones de autoempleo. Entonces, la parte de la informalidad no la podemos contabilizar con claridad porque los 55, 56 millones de individuos en la población económicamente activa, pues algunos tienen operaciones que no dependen de una estructura laboral. Entonces, ese es otro cuento. Y las diferentes vicisitudes que comento. Pero en la parte laboral formal, los 23 millones que tenemos registrados en el IMSS, ahí sí hay ese beneficio. Sin embargo, calculan particularmente 13.4 millones en función de los subsectores de mayor impacto, como puede ser la manufactura, el comercio minorista, el servicio de hospedaje y transporte y el servicio de comercio mayorista, que pues aglomera una gran cantidad de agentes económicos en el país, no necesariamente los servicios, por ejemplo, los servicios profesionales o incluso los servicios técnicos, normalmente tenemos un sesgo a tener mucha menor jornada laboral. O sea, un despacho de abogados, un despacho de contadores, normalmente se trabaja de lunes a viernes. Ciertamente hay otras vicisitudes que se han aplicado de ponte la camiseta y quédate horas extras sin cobrarlas, pero ese es otro tema también más o menos mejorado en regulación aquí. Y depende también de eficacia normativa, esto es de que la autoridad aplique la ley y no solo quede en un papel, ¿no? Pero bueno, entonces en concreto se espera que estos subsectores sean los que más beneficio tengan. Se tiene que plantear un escenario de, y la palabra a mí no me encanta, pero garantía de protección salarial. Esto es que no haya una reducción salarial respecto a lo que se gana con las 48 horas, sino se tiene que seguir ganando lo mismo o más, sobre todo si hablamos de los escenarios de salario mínimo. Y bueno, pues de aquí deviene la necesidad de cosas. Hay una peculiaridad con la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, contrario a otras leyes, normalmente en otras leyes hay la ley sustantiva y luego reglamentos de implementación. Y luego otra serie de documentos que emiten las autoridades como reglas de carácter general. La Ley Federal del Trabajo incluye todas las estructuras de clasificación de ley en la misma Ley Federal del Trabajo. Es sustantiva, es procedimental, es administrativa, es organizacional, es sancionatoria, etcétera, es reglamentaria. Entonces, realmente lo que uno hace es cambiar un par de parrafitos de la ley, o sea, son varias cosas. Y luego eso deviene a otras legislaciones no laborales, como la subyacente Ley del Seguro Social y del Infonavit, y como las correspondientes fiscales para los efectos de la deducción de la nómina, ¿no? Y entonces empieza a haber una estructura de modificaciones normativas que tendrán que adaptarse. Y luego ya en la operación, otras cosas que ahorita comentaremos más a fondo. La reforma plantea estas reformas constitucionales y las de ley para que transversalmente se administre mejor la nómina, el cálculo de la seguridad social y lo correspondiente. Y obviamente no haya un escenario de incumplimiento, no solo en el tema propiamente de la jornada laboral, sino de las demás legislaciones y las obligaciones. Implica una complejidad administrativa para las empresas y también para los trabajadores en la comprensión de la alteración de sus estructuras de nómina. Hoy en día están acostumbrados a ver una nómina en donde ciertamente hay un ingreso bruto por las 7 días que se le pagan, incluyendo el día domingo normalmente o el día de descanso, y ahora contemplaría alguna alteración o un segundo día de descanso o una alteración, dependiendo cómo termine realmente la iniciativa y cómo termine aprobándose la ley, de si se puede acomodar las 40 horas en 6 días o tiene que ser en 5. Y luego, por otro lado, el proceso que corresponda en la comprensión de las implicaciones fiscales,
porque la pregunta va a ser, ¿van a cambiar las estructuras de brackets de ingresos? ¿Se van a alterar? Es probable que sí. Lo mismo en seguridad social. Y finalmente, la regulación que teóricamente no debería sufrir grandes cambios, pero que sí es importante tomar en cuenta sobre las horas extras. Porque ahora, si tú trabajas 48 horas y la jornada baja a 40, pensemos ya en 2030, pues un minuto más es un minuto de hora extra. Y si te quedas 8 horas más, pues son 3 horas extras dobles y 5 horas extras triples. Y entonces ese tipo de temas tendrán que tomarse en cuenta también para los cálculos correspondientes y sobre todo desde el eslabón de la empresa, la proyección financiera de la implicación. Obviamente se tiene que modificar el 123 constitucional y en cascada la Ley Federal del Trabajo y las vicisitudes implícitas correspondientes o explícitas correspondientes en la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, Ley de Impuesto sobre la Renta y en su caso, si es menester, el Código Fiscal. Y los reglamentos y las reglas de carácter general y los mecanismos de implementación. ¿Qué más es importante? Bueno, también hay que tomar en cuenta otras cosas que se le cruzan, como la implementación del mecanismo que todavía no entra en vigor, pero que está en Constitución, que es este tema de que el salario mínimo no puede aumentar menos que la inflación. Y entonces esta gradualidad será impactada en incremento de costos conforme el salario mínimo aumente. Por ejemplo, aquí en la frontera, 5%, que es por encima de inflación, cerca de inflación, pero por encima de inflación, pero no el impacto de 13% que va en el resto del país. Y entonces, ante ello, pues obviamente verificar esos elementos. Y bueno, voy a hacer un corte comercial y regresando comentamos acerca de los impactos de la implementación y de los temas que tiene que contemplar el empresario para precisamente evitar que esto se le venga encima de una manera abrupta y las recomendaciones que podríamos hacer, sobre todo atendiendo a ciertos aspectos subsectoriales. Voy a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Ser socio IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. Amistad, información, crecimiento, contribuir, construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio.
Continuamos en Solo Negocios Radio platicando sobre esta propuesta de la presidenta Sheinbaum acerca de la reducción de jornada laboral, propuesta que ya había estado discutida en el Congreso con iniciativas desde la diputada entonces Susana Prieto y el diputado Valdenebro y varios otros legisladores que metieron sus propias iniciativas y que se hicieron mesas de trabajo, tanto el sexenio pasado como este, y bueno, todo el desemboque para llegar a esto. Al final del día, hay un tema de conciencia común en las discusiones. Es relevante promover este acto de mejora en la calidad de los trabajadores, pero las implementaciones, la atención subsectorial, la atención al tamaño de empresa, la atención regional son temas bien importantes a contemplar. Y uno de los aspectos más cruciales es esta conversión que implica al empresario a tener controles administrativos mucho más formales. Y es que el asunto radica en que realmente hoy en día una empresa, por desgracia, en pleno siglo XXI y con la tecnología disponible, se maneja la y se va, con papelitos, con acuerdos verbales, y no está mal en general, pero el sistema normativo, en mi opinión, muy maltrecho, sobreregulado y demás, nos ha ido obligando a una convergencia que debió haber ocurrido de manera natural para mejorar la administración de las empresas, pero que está ocurriendo de manera forzada con las legislaciones. Y entonces aquí viene el mecanismo de implementación a uno, en donde seriamente tenemos que tener un control del capital humano y las relaciones con la empresa, o sea, los subordinados, los trabajadores y sus relaciones con la empresa. Sobre todo en la documentabilidad, en la trazabilidad y, por supuesto, en el cumplimiento exiguo en la perspectiva fiscal, con el propósito de evitar, pues, distorsiones en el proceso. La implicación, sobre todo, va en el tema de la administración de la nómina. El cálculo de las prestaciones como el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, como principio no deberían tener un vínculo estrecho a la jornada laboral, en función de que el aguinaldo se paga por días laborados, no por horas laboradas. O sea, tú le pagas 15 días por 365 días laborados, incluyendo los días de descanso, independientemente que trabaje medio tiempo o tiempo completo. Tú le pagas 12 días de vacaciones en un primer año a un trabajador y su prima vacacional de 25%, de acuerdo a los días trabajados en el año, los 365 o la proporción, si entró a trabajar pues, en un menor periodo. Y por lo tanto, pues en esa, y digo, la teoría dice que las vacaciones se pagan hasta cumplido el año, ¿no? Entonces se pagan por el año, pero sí hay alteraciones y sobre todo fiscales. La PTU también, en la concepción de los mecanismos medio simplistas con la que se construye sobre la base de las proporciones de percepciones y las proporciones de trabajo realizado. La prima de antigüedad que se paga por años laborados y no necesariamente por jornada laboral, pero que seguramente tendrá implicaciones. Bueno, el cálculo, por ejemplo, ante el Seguro Social sobre incapacidades maternales y paternales se presume más sobre la base de el tener un bebé y tener el derecho ante el Seguro Social. Pero habrá que ver si el Seguro Social a alguien que trabaja menos de medio tiempo, que es completamente válido, le quiere pagar lo mismo que le paga a una persona que trabaja a tiempo completo. Y eso será una discusión subyacente de esta temática. El tema de las semanas cotizadas podría llegar a variar sobre ciertos recálculos de horas trabajadas. Teóricamente no, porque una semana es una semana, independientemente que trabajes tiempo completo o no. Pero ciertamente la implicación monetaria tiene alteración en la base de cotización y por lo tanto tiene alteración en la base del cálculo de la pensión potencial de la persona. El tema de las horas extras es un tema crucial. Hoy en día trabajamos 48 horas y a partir de la hora extra, del minuto extra de la 49 hora, se paga doble y después de la 9ª hora extra se paga triple. Bueno, pues esto no cambia en principio, pero a la hora de retraer de 48 a 40, probablemente el patrón requiera que sí tengas que trabajar horas extras y se tenga que pagar a partir de la hora 40 y el primer minuto de la hora 41. Y entonces aquí va a haber un tema relevante de cálculos de capacidades instaladas. ¿Con cuánto personal opero hoy para brindar el servicio que brindo hoy, a la calidad del servicio que brindo hoy, para lograr los ingresos y por ende la rentabilidad que hoy recibo, ante
un cambio de reducción de jornada gradual, primer año 2 horas, segundo año 2 horas, etcétera, hasta llegar a las 40 horas. ¿Y qué impacto me va a provocar como para tener que decidir pagar horas extras o tener que contratar a otra persona? Además, ese contrato de esa otra persona podría implicar la necesidad de contratarla a medio tiempo. Y es importante que las escalas matemáticas, que la aritmética que arroja la forma de calcular, por ejemplo, la seguridad social, quede clara en términos de comprender, por ejemplo, que una persona de medio tiempo tiende a ser más cara por minuto que una persona de tiempo completo. ¿Por qué? Porque el seguro social te permite disminuir hasta 8 días en el pago de la cuota obrero patronal, 8 ausencias, independientemente que sean porque la jornada es media, 15 días de 30, o porque faltó la persona. Y entonces el noveno día no se puede retener, tienes que pagar 22 días completos, suponiendo un mes de 30, de una persona que incluso trabaja solo 15 días. Y entonces siempre tiende a costar un poco más cara en términos individualizados por minuto o por hora, si lo gusta, un individuo que trabaja medio tiempo que un individuo que trabaja tiempo completo. Esas cosas las tendremos que contemplar. Obviamente tendremos que ver cómo adaptan las reglas correspondientes el Seguro Social y el Infonavit para los cálculos correspondientes, porque ellos sí tienen mucho la comprensión del costo por hora y las implicaciones de salario de base de cotización y su construcción. Los fondos de ahorro no deberían de reducirse, no debería de haber afectaciones en las percepciones generales ofrecidas por la empresa. Y si ahorita tú logras calcular que hay un impacto grave hacia las finanzas, desde ahorita deberías hacer los cambios para que entre en vigor en enero de 2026 y no hasta enero de 2027, porque entonces tu costo de indemnización por eliminación de prestaciones sería mayor. El análisis subsectorial, bueno, la manufactura emplea 8.6 millones de trabajadores que trabajan entre 41 y 48 horas. El análisis que hicimos habla mucho de las maquilas y la verdad la maquila en mi conocimiento trabaja menos de las 48 horas. Normalmente trabajan de lunes a viernes y normalmente trabajan 9 horas diarias para 45 con el intercambio de las 5 horas del sábado para no ir el sábado a trabajar. Y entonces de 45 bajarlas a 40 ya no es tanto como de 48. Hay un ajuste de 1 hora diaria en punto. Pero la manufactura nacional no, la manufactura nacional sí trabaja de lunes a sábado. El comercio trabaja diario, de lunes a domingo. Claro, se les da su día de descanso a los trabajadores, ya sea en el minorista o en el mayorista, pero se requiere su trabajo de 48 horas. Hotelería, restaurantes, centros nocturnos, centros de entretenimiento, tú requieres la atención a tu cliente y a tu público todas las horas disponibles de operación. Y entonces, ahí van a haber impactos más importantes que, por ejemplo, en un despacho de abogados, o un técnico que nomás trabaja de lunes a viernes, que instala, por ejemplo, aires acondicionados o cosas similares, y entonces a ellos no necesariamente les impacta esto porque ya tienen las 40 horas y a ellos no tienen que bajar 8 horas, ellos ya están en el rango máximo de la expectativa de 2030. Y si están en una híbrido entre 40 y 48, pues será menos el impacto de disminución. Transporte y logística, ahí sí hay un tema terrible, porque, y también en guardias de seguridad, porque hay jornadas muy erráticas que se han implantado por mercado y por necesidades de las distancias de movilidad, pero que si vemos la comparabilidad con otras naciones, hay mecanismos para justificar con precisión que se trabajen solo las horas jurídicamente viables y además salubremente viables. Los médicos y estas locuras de sus residencias de que trabajan como 48 horas seguidas, 72, no tengo la menor idea, están bien locos y tienen que dejar de hacerlo, punto. Oye, es que es la única manera de aprender, pues inventen otra, pero eso va a tener que desaparecer. Las pequeñas empresas tienen una implicación en lo general transversalmente porque tienen menos capacidad de financiación y de inversión para adaptarse, pero tendrán que hacerlo. Habría muy inteligentemente por los gobiernos subnacionales que crear mecanismos de inversión en donde se pudiera adaptar lo correspondiente para efectos de facilitarles el proceso, sobre todo en manufactura, comercio mayorista, minorista, transporte y guardias de seguridad. También recordemos que está esta cosa medio rara en la ley de trata, que no tiene que ver con labor al principio, pero que una jornada extenuante podría provocar incluso un proceso penal en contra del patrón. Se habla, todavía no hay claridad de la propuesta, y hasta que veamos la iniciativa formal, de, por ejemplo, el tema de si va a haber 2 días de descanso en los 7 días de la semana o un día de descanso obligatorio y el acomodo hacia los 6 días de la semana. Y quizá la empresa decida, no, yo le doy 2 días de la semana, dependiendo la peculiaridad de cada operación.
Por eso hay que hacer un análisis minucioso de la posición productiva de la empresa. Un tema crucial es la jornada laboral, cómo se mide. Hoy en día pues, llega el trabajador, trabaja y se va a las 8 horas, pero en el mejor de los casos toma lista de asistencia con una hojita. Hay una imposición normativa obligatoria a partir del 1 de mayo de 2027 de tener un reloj checador electrónico. Habrá que ver cuáles son los más funcionales, los mejores reportes y además que pueda trazarse un mecanismo en donde ese registro electrónico, ya sea por código o por huella digital o incluso biométrico, permita tener una certidumbre de que es el verdadero trabajador el que hizo el registro y no otro. Y eso es fundamental. Y bueno, pues la gradualidad es importante considerarla. Finalmente, temas comparables. Francia tiene 35 horas desde el año 2000. Alemania de 35 a 40 horas subsectorialmente aplicada la diferencia. España 37.5 horas desde una reforma reciente. Dinamarca y países nórdicos 33 a 37. En Colombia se hizo una gradualidad que va trabajándose de 48 a 44 horas y llega como una meta este año a 42. Y bueno, al final del día, un tema que se ha citado mucho es la temática relativa a la productividad, que esto solo debe ocurrir si se eleva la productividad. Permítame decirle algo, señor empresario. La productividad es solo responsabilidad de usted como empresario. El gobierno debería facilitar las cosas, pero pues no lo hace y punto. Así es. Así que si realmente le queremos entrar al asunto de tener una empresa, nosotros somos los que tenemos que elevar la calidad administrativa, la calidad de gobierno corporativo y la calidad de cumplimiento para tener las parametrizaciones financieras adecuadas, obviamente de la administración general y en particular de las relaciones con subordinados para efectos de elevar la productividad. Está en nuestra cancha el balón, hagámoslo conducente. 2026 sería muy buen año para empezar a implementar una disminución de al menos 1 hora y poco a poco llegar a 2027 cuando entre en vigor pleno y una vez aprobado y conociendo las vicisitudes para poder aplicar las 2 horas correspondientes que corresponden ese año y llegar a 2030 avante en el cumplimiento pleno. Me voy a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, soy Rodolfo Muñoz de IMEF Querétaro. ¿Sabías que en el IMEF puedes encontrar destacados miembros de la comunidad financiera de México? En el IMEF encuentras presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionistas independientes y directores académicos, todos buscando trabajar y contribuir en nuestro desarrollo personal y desarrollo humano, a través de más de 200 eventos anuales, donde nos actualizamos, donde intercambiamos conocimientos y sobre todo experiencias. Esto es ser socio IMEF. Y te quiero invitar a que te unas al IMEF en alguno de los 20 grupos que tenemos a nivel nacional y juntos contribuir y trabajar por tener un México financiero mejor. Te esperamos. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo,
me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales, y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común, la principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece IMEF, te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y planteamos que también vamos a ver el tema de la ley de aguas, pero quiero hacer algunos comentarios subyacentes relevantes al tema de la reforma de la reducción de jornada laboral. Mire, el tema del reloj checador es crucial. Muchos ya lo usan, el problema es su mecánica de uso. Los cambios legislativos en el país ya permiten muchos, vamos a decirlo, contratos electrónicos, ¿no? El uso de la firma electrónica avanzada, ya sea emitida por el Servicio de Administración Tributaria o por el Poder Judicial Federal, que esa se llama FIREL, el uso de contratos inteligentes, etcétera. Todos estos mecanismos empiezan a utilizarse. Pero en materia laboral tendrían que hacerse ciertos actos de implementación de sistemas para darle plena validez, por ejemplo, al requerimiento legal de emitirle un recibo de nómina y que firme de recibido el trabajador, a el reloj checador, hay un documento, no me acuerdo, creo que es el 110 de la Ley Federal del Trabajo, que nos obliga cada 6 meses a darle un documento de antigüedad al trabajador en donde se le dice en general sus datos de antigüedad y demás. Y pues lo que pueden ser otro tipo de documentales como el contrato laboral, el reglamento interior de trabajo y su acuse de recibido, y otro tipo de normas, ¿no? Bueno, en ese alcance, de repente antes de la tecnología se nos hace fácil y compramos el equipo y lo ponemos, pero no le damos el seguimiento a la implementación jurídica correspondiente. Por ejemplo, el reloj checador tiene un cierto grado de validez que para prueba plena en juicio, por ejemplo, tendría que implicar una serie de acciones diarias para validar lo que dice el reloj checador. O sea, el hecho de poner la huella digital no es suficiente. Un perito que lleváramos a juicio no necesariamente nos ayudaría o validaría el hecho de que haya puesto el trabajador o no su dedo con su huella digital. Técnicamente, como con la obtención de datos biométricos en la banca o en el SAT, de forma que pudiera tener este tema implicado pues en el alcance de cómo sustentar que realmente es la persona que está poniendo su dedo en el reloj checador. Y luego 2, la validación del patrón, que delega en un supervisor, por ejemplo, que sí llegó temprano, que llegó tarde, vamos a pensar con el escenario de, no sé, se me ocurre con el escenario de una autorización, ¿no? Oye, venía en camino, oye, no seas malo, pasa a esta tienda y compra esto, o recoge aquello y tráetelo, y llega tarde, y bueno, pues sí, el reloj checador aparece que llegó tarde, pero se le dio una autorización. Esos mecanismos tendrían que estar reglamentados en el Reglamento Interior de Trabajo y ejecutados en términos de, sí, llegó tarde, pero se le valida porque yo se lo autoricé, su supervisor. Esas cosas, con este cambio que jurídicamente se va a plantar en la ley, el uso de reloj checador digital, que incluso la palabra checador se me hace que no va a ser usada, sino un registro de ingresos y salidas, para varios vicisitudes. Y el tema en concreto es que va a haber una condicionante, pues delicada en controlar esto, porque al final del día ya va a estar por ley el control. Hoy en día con tener las listas a mano, pero el no tener cuidado en el control de jornadas va a implicar incumplimientos, va a implicar la presunción por parte de la autoridad, sea la que sea, Seguro Social, Secretaría del Trabajo, Juzgado Laboral, etcétera,
de incumplimientos plenos. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Además, por desgracia, en la parte jurisdiccional, en la parte de conflicto, la ley federal, perdón, el derecho laboral se ha conformado como un derecho de mentiras. Entonces llega el trabajador y dice mentiras y el patrón contesta mentiras y entonces se trata de llegar a una convergencia de conciliación. Y entonces ante ello, pues básicamente se posiciona la necesidad de tener un control extremo. De lo contrario, por los incumplimientos los pagaremos. Y el control, por ejemplo, muy sencillo, en una jornada laboral va a ser la hora de entrada, la salida al descanso bajo la ley silla a quien le compete, el regreso del descanso, la salida a comer, el regreso de comer, si hay otro espacio de descanso en la tarde, la salida del descanso, el regreso del descanso y la salida de la jornada laboral. Entonces, un trazado pleno de controles. Que además, si me lo llevo al mundo fiscal, y ahora con la posibilidad de que un CFDI sea declarado falso bajo la reforma fiscal que entra en 1 de enero de 2026 en vigor, pues básicamente un CFDI mal timbrado con sustento a un registro mal estructurado de jornada laboral se puede declarar falso y ya no es deducible. Y en una se te declaran que eres un EDO, una empresa que deduce operaciones simuladas. Sin EFO, ¿verdad? Sería una cosa muy rara, pero lo puede intentar la autoridad, intentan unas locuras, ¿no? Y en materia de seguridad social, por ejemplo, las prestaciones como un bono, un bono de puntualidad o de asistencia, pues puede traer la implicación de no ser válido porque no se tuvo el control preciso registrado, ¿no? Seguramente habrán modificaciones en el softwarecito basado en Java, como allá en el siglo XIX, y es broma eso, obviamente, llamado SUA, y en el portal del ITSE, que es donde se registra precisamente el SUA para el cálculo, bueno, más bien el cálculo que corresponde de la seguridad social y la alta y baja de los trabajadores, para las constructoras, los registros del CIPAR, no, se llama, del SATIC, y luego con REPSE, pues con todavía más relevancia, ¿no? Entonces, ante ello, pues nos posiciona a las empresas, no importa la dimensión, no importa el sector económico, a tomar en cuenta todas las implicaciones aplicables y hacer los cambios conducentes. Y entonces, ante ello, pues básicamente estamos ante un cambio estructural que nos obliga a llevar más seria la administración. Aprovechemos el escenario, implantemos toda la estructura de cumplimiento pleno para realmente ser competitivos y productivos. Finalmente, y ya para terminar el segmento, está el tema de la productividad. La productividad es esta capacidad de, valga la redundancia, producir eficientemente, con menos gasto, sin desperdicio. Y hoy en día se discute mucho de que el trabajador llega y se toma el café y va al baño y bla, bla, bla. Y entonces en ese contexto de situaciones, pues cabe mencionar la relevancia de que es obligación del patrón controlar la productividad y impulsarla. Sí, el gobierno debería facilitar muchas cosas en el contexto, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. O sea, el gobierno, vamos, los legisladores no saben nada de estas cosas, no les importa. El Ejecutivo ni siquiera tiene dinero para hacer cumplir la ley. Sí, no van a cambiar estas cosas, por desgracia. Y sin un involucramiento pleno como ciudadanos en procesos electorales y de determinación política, pues con menos razón se van a ver obligados a hacerlo. Por lo tanto, la empresa tiene que asumir la responsabilidad y los organismos empresariales tendrían que voltear a ver hacia el sector empresarial y decirle, tienes que cambiar y tienes que inducir los cambios productivos. Por ejemplo, capacitar a los trabajadores es nuestra obligación legal. Y si eso conlleva a que se vayan más capacitados y hayamos gastado diokis, pues ni modo. Ese es el riesgo de la empresa, como el riesgo de mercado. Pero si se quedan más capacitados y más productivos. Y ante ello va la capacitación correspondiente a qué es lo que se requiere de ese trabajo. ¿Cuáles son los eslabones de operación necesarios para hacerlo eficiente?
Oye, si tú logras hacer tu trabajo en lugar de 40 horas en 30, pues qué mejor, ya tu jornada es de 30. A mi empresa me satisfaces el alcance. Tú no tienes el alcance. Entonces, en esa lógica se genera una distorsión grave que obviamente, pues, provoca vicisitudes irregulares, vicisitudes en donde, bajo una cultura de la culpa, no soy productivo porque es culpa del gobierno o de otro país o de otro gobierno de otro país o del mercado. Hagamos los cambios para ser productivos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que queremos ganar dinero con la empresa. Bajo las políticas de gobierno corporativo actuales, tenemos obligatoriamente que asumir la posición no solo de la parte de ganar dinero, sino también de las implicaciones de nuestras externalidades, positivas y negativas, y dentro de ellas, las relaciones de la productividad. Y está vinculado todo esto en múltiples aristas y circunstancias. Y entonces, en esa tesitura, pues, la invitación es aceptar esto que desde hace mucho debe haber entrado en vigor, se tardó demasiado, y ojalá que lo implementen lo más flexible posible, pero en caso de no, y lo conoceremos en cuanto llegue la iniciativa, porque ya sabemos que la van a aprobar sin revisarla los legisladores, hagámoslo conducente para que el 1 de enero de 2027 lo implementemos sin un problema de sobrecostos financieros que nos saquen de mercado. O de sobrecostos financieros sin que impliquen la grave condición de generar presiones inflacionarias inusitadas que nos saquen de mercado al final del día y terminemos en un cierre de empresa. Bueno, voy a corte y regresamos ahora con el tema de la ley de aguas, que pues, hoy en día está súper caliente el asunto por múltiples circunstancias y vicisitudes. No se vaya, volvemos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Acompáñenme a un CDN del IMEF, en esta ocasión en Monterrey. Como presidente nacional del IMEF, me reuní con el Consejo Directivo Nacional del Instituto. Revisamos temas importantes como avances de la Convención Nacional, la ponencia IMEF, el gran valor de los comités técnicos, entre otros. También, con este consejo, trabajamos en las decisiones para un mejor IMEF y firmamos un convenio con el CFA Society México. Asimismo, nos divertimos, convivimos y reforzamos la amistad entre nosotros. No podría hacer nada sin ustedes. Los represento. Esto es un equipo y vamos a todos trabajar mientras disfrutamos mejorando el mundo. Muchísimas gracias. Esto y más es el IMEF. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México.
Somos IMEF. Ser socio IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, último segmento, y nos vamos a abocar a la Ley General de Aguas. El año pasado, con las reformas constitucionales, las 18 reformas constitucionales formuladas al final del sexenio de López Obrador, uno de los eslabones de modificación hablaba precisamente de temas ambientales y en particular de la Ley de Aguas y un reducto sobre ley minera. Esta temática de la Ley de Aguas, desde entonces ya aducíamos que la propuesta de cambios implicaba, y que lo logrado, que hubiera modificaciones de orden constitucional para claramente trazar en la Constitución que siempre se prioriza el consumo de agua para los individuos, para los seres humanos, y luego ya para las empresas. Y esto pensando, por ejemplo, en las refresqueras, en las cerveceras y en algunos otros tipos de empresas como las armadoras que usan mucha agua en sus procesos de producción y que requieren concesiones o usos específicos de operación. Pero también el sector agropecuario, que también tienen sus concesiones y que en su caso han sido administradas en el punto de vista general con ciertas distorsiones y vicisitudes, sobre todo una falta de evolución tecnológica que eficiente en los procesos de producción y paralelamente que disminuyan el uso del agua, dejando más agua para el consumo humano. No podemos negar que hay problemas de sequía en el país. Incluso este año que ha llovido tanto, sigue habiendo una serie de conflictos que nos traen como consecuencia, pues, esta situación de sequía, ya sea para consumo humano, para procesos productivos, ya sean agropecuarios o ganaderos o manufactureros e incluso comerciales. Regiones desérticas como Juárez, por supuesto, han tenido este contexto notorio, pero no hemos sufrido gravemente, como en otras partes del país, cortes tan continuos e incluso a veces hasta programados recurrentemente en el proceso. Y sin embargo, sabiendo que estamos en una zona desértica y que el bolsón hídrico que nos alimenta agua tiene muy limitada capacidad y que se declara zona de sequía, pues el futuro no es muy esperanzador al respecto. Entonces el problema existe y tiene que atenderse. Ahora bien, las formas y los cómo ante procesos culturales, ante presiones potenciales de costos. Digamos, por ejemplo, México es el principal consumidor de uno de los refrescos más recurridos, ¿no? El de cola. Y pues se consume muchísimo y una elevación de su costo a ciertos niveles va a continuar el consumo, pero con una presión inflacionaria, generando las vicisitudes correspondientes. Un proceso productivo que utiliza mucha agua como una armadora para construir coches y nuestro proceso exportador, que tanto depende no solo del sector exportador, sino además del sector automotriz, puede verse afectado por los encarecimientos que correspondan nada más por el eslabón del insumo agua. Un proceso agropecuario, no importa la dimensión pequeña o gigantesca, que requiere lo que hoy requiere de agua para producir lo que produce, ya sea para consumo nacional o para exportación, se va a encarecer y va a perder eslabones de mercado. Y entonces estás ante dos escenarios de imperiosa relevancia de supervisión y de control, que es, por un lado, evitar que la sequía drague
la viabilidad humana en este país y que la estructura de costos no sea tal que anule la actividad económica y drague la actividad humana de este país, ¿no? Y yo creo que el agua nunca se va a acabar. Podremos encontrar la forma de traer agua del mar y potabilizarla y usarla, pero a costos muy altos que difícilmente vamos a querer pagar o que pagándolo nos va a traer problemas inflacionarios generando inhabilitaciones económicas. Entonces, pues es fundamental discutir el tema. Ahora, ¿se está haciendo bien o mal? Ese es todo un reto. Más allá de una vicisitud política, el asunto es que también hay eslabones culturales y de tradiciones que son muy difíciles de erradicar con el mandato de una modificación constitucional o legal de un momento a otro. Como ejemplo, todo lo que traté en los otros 3 segmentos de la jornada laboral, su implementación gradual provoca que haya una adaptabilidad potencial de la mayoría de los sujetos obligados, si no es que todos en la mejor expectativa. Esto no está ocurriendo aquí. La ley de aguas el día de mañana cambia y punto. Es imponible ya en ese momento. Bueno, ¿cuál es el escenario? La iniciativa tiene un análisis sobre 4 problemas estructurales. Hay un acceso insuficiente, sobre todo de las familias más pobres en el país, a un agua salubre y accesible. 2, hay una contaminación sistémica, industrial y agrícola en cuerpos de agua, según los monitoreos de la Comisión Nacional de Aguas. 3, hay falta de tratamientos en el desagüe de las aguas. Por ejemplo, el 52% de las aguas residuales reciben tratamiento previo a vertido, pero el otro 48% no. Desigualdades territoriales. Hay sobreexplotación en ciertos acuíferos, infraestructura deficiente y costos elevados que generan exclusión a ciertas zonas vulnerables del país, generando inequidad. Los objetivos de estas iniciativas, desde la reforma constitucional del cuarto constitucional sobre el acceso a disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico, y el establecimiento de bases de uso equitativo y sustentable, reconociendo la interdependencia del agua con los derechos a la salud, la alimentación y el medio ambiente sano. También busca distribuir competencias en las estructuras gubernamentales, ya sabe, la federación, los estados y los municipios, superando un régimen centralizado presuntamente, pero no le asigna recursos presupuestarios, mucho menos a los estados y municipios, y entonces esto que en letra lo dice, en los actos se lo queda a la federación, centralizando y nacionalizando todo. Y finalmente plantea una garantía de participación ciudadana mediante cultura de agua y reconocimiento de sistemas comunitarios de zonas indígenas y rurales. Pero ya existían estas juntas de aguas, no como la que nos cobra el agua aquí en la ciudad, estas reuniones, no me acuerdo el concepto, pero que se supone que trabajarían en conjunto con la ciudadanía y sobre todo los usuarios principales de agua sobre los sectores agropecuarios y manufactureros. Jamás han funcionado bien. O sea, la eficacia de la ley dista de lo que dice a la letra la ley. De los temas que más están generando conflicto son las eliminaciones de las transmisiones de los derechos de agua. Por ejemplo, por medio de herencia o cesión de concesiones. Que si ocurre en la tierra, yo tengo mi parcela, la heredo a mis hijos, pero ya no va a poder ocurrir en el agua. ¿Por qué? Recordemos que el 27 constitucional nos marca la pauta de que lo que está en la superficie de tierra, una vez llevada al nivel privado, pues se puede transmitir, o sea, se puede vender, prestar, heredar, lo que sea. Pero el subsuelo, incluyendo el agua, es de la nación. Y entonces, si bien esto siempre ha existido, lo cierto es que se permitían estos procesos de concesión de agua en los procesos de herencia. Está mal que ocurra, sí, por la acaparación potencial, pero podría regularse esa acaparación en lugar de cancelarse de manera absoluta, un proceso sobre todo que los eslabones, que culturalmente y mayor vulnerabilidad por capacidad financiera, ha llevado a tener una tradición en el proceso, que ahora se rompe de golpe con un argumento legal, una imponibilidad tajante del Estado. El proceso de recuperación de concesiones no usadas. Luego hay acaparamiento de concesiones que se van heredando, pero no se usan como las propias mineras, ¿no? Y entonces en ese alcance, pues se tienen como controles para especulación por parte de privados y dice la Conagua, no, si no la usas, se regresa. Incremento en los costos de las concesiones.
La tramitología también, dice la Conagua, no, hombre, ya nada más tu heredero que tramite su concesión y se la damos. En este país donde todo te piden una CURP en papel verdecito o morenito, o sea, no sean ridículos. La sobreregulación tramitológica de la nación provoca sobrecostos en las operaciones. Peor para un agricultor que está en una zona serrana, alejada de la zona urbana donde está la oficina, donde hay que hacer el trámite, y le genera costos de tiempo y de traslado y de logística y de hospedaje y de alimentación para ir a hacer el trámite. Que luego, porque te faltó una copia o alguna estupidez irracional administrativa, termina encareciéndolo todo. Entonces, el gobierno llega a plantear, oye, tenemos estos grandes problemas, los resuelvo con estos cambios de artículos de ley, y punto. Y faculto a la autoridad con ciertos aspectos, y no le doy dinero a las otras autoridades estatales y municipales para yo tener el control. Gracias, los monopolios dañan. Y encima no cambio nada de mis estructuras administrativas para hacer eficientes los procesos. Pues gracias, seguimos en la indominia. Y entonces el que ocurran estos bloqueos como los que tenemos en este momento en los puentes internacionales o en las carreteras del país, si bien supramolestos y conflictivos y que generan daños exuberantes en términos financieros, en honor a la verdad, pues tienen un grado de justificación pleno porque no son escuchados las personas principalmente afectadas. Generar un acto benigno como el control de aguas en un Estado-nación como México es importante, pero tiene que ser completo y armónico el sistema para facilitar los procesos. Si los vamos a trabar para tener que terminar dándole unos pesos al funcionario que me conceda mi concesión, solo perpetúa los alcances de corrupción y el raciocinio de la sobreregulación nacional, que es cada vez más burda y menos atendida. Y ahorita escuchamos en el Congreso de la Unión, en los canales de YouTube, todas las discusiones y los dimes y diretes de la grillita tercermundista de nuestros legisladores de oposición y del poder oficialista. Y la verdad, nadie toca los temas sensibles. Es una vergüenza, es una realidad. Y ahora, nuestra maquila y nuestro aspecto de transición de tráfico hacia los Estados Unidos y de regreso va generando daños, al grado incluso de que puede provocar escasez en insumos ordinarios como los supermercados y la gasolina para nosotros como ciudadanos ordinarios aquí en la ciudad. Entonces, ojalá que las autoridades le pudieran poner un poquito de atención al tema, quizás hasta postergar la implementación para lograr hacer todos los cambios armónicos y el máximo bien esperado, lograrlo con eficiencia, con eficacia y con prudencia. En fin, se nos acabó el programa, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo. Buenas tardes tengan todos ustedes. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Acompáñenme a un CDN del IMEF, en esta ocasión en Monterrey. Como presidente nacional del IMEF, me reuní con el Consejo Directivo Nacional del Instituto. Revisamos temas importantes como avances de la Convención Nacional, la ponencia IMEF, el gran valor de los comités técnicos, entre otros. También, con este consejo, trabajamos en las decisiones para un mejor IMEF y firmamos un convenio con el CFA Society México. Asimismo, nos divertimos, convivimos y reforzamos la amistad entre nosotros. No podría hacer nada sin ustedes. Represento, esto es un equipo y vamos a todos trabajar mientras disfrutamos mejorando el mundo. Muchísimas gracias. Esto y más es el IMEF.
Hola, soy Rodolfo Muñoz de IMEF Querétaro. ¿Sabías que en el IMEF puedes encontrar destacados miembros de la comunidad financiera de México? En el IMEF encuentras presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionistas independientes y directores académicos, todos buscando trabajar y contribuir en nuestro desarrollo personal y desarrollo humano, a través de más de 200 eventos anuales, donde nos actualizamos, donde intercambiamos conocimientos y sobre todo experiencias. Esto es ser socio IMEF. Y te quiero invitar a que te unas al IMEF en alguno de los 20 grupos que tenemos a nivel nacional y juntos contribuir y trabajar por tener un México financiero mejor. Te esperamos. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.